Servicios informativos de Navarra Televisión. Aquí en Sangüesa se vive estos días en medio de una tranquilidad contenida pese a los mensajes de Gobierno y Confederación que proclaman la seguridad del pantano de Yesa. Hoy todos los grupos municipales, salvo Bildu, han firmado una declaración llamando a la tranquilidad. Van a pedir un estudio independiente del pantano e información continua a las instituciones. No obstante, la calle sigue delatando la incertidumbre. Que nos digan la verdad y si hay riesgo, vale, pues que lo vacíen. Pero que lo vacíen y que no hagan más. Inseguridad total. Ya no sé si tenemos miedo, porque si fuera miedo hubiéramos abandonado el pueblo. Muy buenas noches. El próximo jueves se va a presentar un plan de emergencia en Sangüesa que vive estos días muy pendiente de todo tipo de declaraciones. La última, la del geólogo Antonio Arechavala, que estará esta noche en nuestro tiempo de entrevista y que cree que se está en uno de los momentos más delicados de la infraestructura. Escucha. Y posiblemente estemos pasando el momento más crítico de las obras de ampliación. Simplemente es comentar que la gente debe estar informada de lo que está pasando. Y en Belate ha vuelto a quedar abierto al tráfico el carril sentido Irún de la Nacional 121A. Los desprendimientos han obligado al cierre de la zona en 2 ocasiones en las últimas semanas. Si la lluvia lo permite, las obras de reparación terminarán en 3 meses. Se van a colocar pilotes de hormigón y anclajes en la ladera. El Parlamento de Navarra ha rechazado la modificación del decreto propuesto por el Gobierno foral en materia de función pública. Al igual que los sindicatos, el Parlamento considera que este decreto abre la puerta al despido colectivo en la Administración por razones presupuestarias. Mañana es el turno de las propuestas de los partidos en la mesa de empleo. El PSN ha adelantado hoy que llevará 70 medidas por valor de 148 millones de euros. 50 vendrían de la ampliación del objetivo de déficit, 38 de los presupuestos de Navarra y 20 millones de la intensificación de la lucha contra el fraude. En la crónica judicial, hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha asegurado, lo escucharemos, que los jueces navarros están trabajando con total independencia. Mañana declara Enrique Goñi, Uxue Barcos ha negado que sus firmas para el cobro de dietas sean falsas y el presidente de los populares navarros se ha manifestado hoy sobre los 15.000 euros cobrados por Santiago Cervera. Puedo confirmar lo que la gerente me informó, que cuando llamó a Gerencia Nacional para ver cómo se realizaban esos apuntes contables, Gerencia Nacional le transmitió que desconocía esos pagos. Y en deportes es poco habitual, por no decir nada, que 3 jugadores navarros estén en la lista del seleccionador nacional. Vicente del Bosque ha incluido a Javi Martínez, a César Azpilicueta y a Nacho Monreal. Pero sin duda lo que ha sido hoy ha sido jornada de disfrute y de respirar tranquilos. Osasuna se queda en primera, mantiene la categoría por 2 golazos de Puñal y Cejudo y sobre todo por una afición que llevó en volandas a la plantilla. Hemos tenido el acierto de empatar, de meter ese otro gol Álvaro y ya, bueno, lo demás ha sido una fiesta ya. La garra, el gol de Pachi, pues nos ha contagiado otra vez a todos y hemos podido levantar ese partido. La vida se abre paso en medio de la ciudad. Este es uno de los últimos inquilinos del Parque de la Taconera, uno de los 5 cervatillos que han nacido aquí desde el pasado jueves. Hoy hemos visto a los veterinarios realizar la revisión correspondiente. El Parlamento de Navarra rechaza la propuesta del Gobierno foral sobre el reparto del empleo en la función pública porque considera desde la Cámara que se abre la puerta al despido colectivo en la Administración por razones de presupuesto. Todos los grupos están en contra, excepto UPN y el PP, que se muestra abierto a la negociación. Primero los sindicatos y ahora el Parlamento. La oposición suma fuerzas en contra de la propuesta del Gobierno en materia de función pública. La Cámara Foral rechaza así la modificación del decreto que quiere llevar a cabo el Gobierno porque abre la puerta al despido colectivo en la Administración por razones presupuestarias. Los grupos piensan ya en cómo frenar las intenciones del Ejecutivo. Si aquí nos quieren modificar un reglamento para poder despedir por causas presupuestarias a casi 5.000 trabajadores, pues se puede convertir en ley esos preceptos reglamentarios y entonces ya no podrán modificar esos preceptos legales. Sinceramente, una vergüenza hablar de crear empleo, hablar de repartir empleo, cuando estas medidas lo único que están haciendo, lo único que van a hacer, desde luego, es destruir aún más empleo público. Y encima, con esa manera que plantea del reparto del trabajo, está rompiendo uno de los principios básicos, que es la dignidad en el trabajo. Es introducir
la reforma laboral con un bisturí en el ámbito de la función pública. Y creemos, en cualquier caso, que hay otras muchas herramientas de la gestión de recursos humanos de la Administración antes que recurrir a esa. UPN asegura que la intención del decreto es crear más empleo y no destruirlo, pero solo cuenta con el apoyo del Partido Popular. Y hacemos un llamamiento al Gobierno de Navarra y a los sindicatos para que agoten todas las vías de diálogo posibles. No se busca con esto es despedir, ¿no?, sino todo lo contrario, es que haya más personas con posibilidades de trabajar. El Parlamento ha rechazado también la excesiva tasa de temporalidad de las administraciones navarras, especialmente en los departamentos de salud y educación. Por cierto, que mañana finaliza el plazo para presentar iniciativas en la mesa de empleo de la que forman parte los partidos políticos y los agentes económicos y sociales de Navarra. El Partido Socialista acude a la reunión con un paquete de 70 medidas y la intención, ha manifestado hoy, de alcanzar un gran consenso. Los socialistas presentarán medidas con 5 ejes principales: la internacionalización de las empresas, la captación de recursos en el extranjero, favorecer la contratación, así como el emprendimiento, y la eliminación de trabas burocráticas. Apuesta por el crecimiento frente a la austeridad depresiva de los gobiernos de derechas. Le pedimos al Gobierno de Navarra un plan para 12, 13, 14 y 15, en consecuencia con lo que salga de la mesa por el empleo, que está en el Parlamento. Los socialistas calculan que el coste de sus propuestas se acerca a los 150 millones de euros y para conseguirlos consideran que 50 pueden llegar de la ampliación del objetivo de déficit, del 1% de los presupuestos de la comunidad, unos 20 de la lucha contra el fraude y 40 más de la enajenación de activos. Los socialistas se han mostrado receptivos a las propuestas que hagan los demás y pretenden cerrar un gran acuerdo. Que conllevarían la apuesta del conjunto de la sociedad para hacer frente a este problema que nos afecta a todos sin distinción. Para la reactivación económica, los socialistas consideran indispensable el tren de altas capacidades y así se lo harán saber mañana a la presidenta Barcina en su reunión. No es una cuestión inmediata para 1 o 2 o 3 años, no. Esto es para generaciones y creo que en esto merece la pena seguir peleando lo que durante tantos años han estado peleando predecesores nuestros. Así que martes con doble cita para los socialistas, reunión con el Gobierno por el tren y presentación de propuestas para el empleo. Los sindicatos UGT, ELA, Comisiones Obreras, LAF y CGT han decidido mantener la convocatoria de huelga indefinida a partir de mañana en el sector del comercio de metal tras el intento fallido, dicen, de mediación que se realizó el pasado viernes en el Tribunal Laboral de Navarra. Por otra parte, UGT y Comisiones Obreras han justificado hoy la firma del ERE de Acciona. Entienden que el acuerdo alcanzado con la dirección no es bueno, pero es el mejor posible. Estos sindicatos aseguran que tras 40 días de negociación la dirección no ofrecía otra posibilidad, por lo que dicen era este acuerdo o las condiciones que marca la reforma laboral. Destacan que se ha conseguido reducir los despidos previstos, mejoras en las indemnizaciones y garantías de recolocación. Finalmente se extinguirán 109 contratos, una reducción de casi el 40% de los previstos. 58 de esos contratos que se extinguen son en Navarra frente a los 89 despidos planteados inicialmente. Y estos que ven son los trabajadores de Inasa que una tarde más se han apostado a las puertas de la factoría de Irurzun ante la posibilidad de que se saquen las máquinas del interior y la planta quede desmantelada. Recuerdan que existen posibilidades para formalizar otras ofertas de cara a garantizar el futuro de la factoría, lo que supondría, dicen, la vuelta al trabajo de 115 personas. Y en materia de pensiones, los expertos a los que el Gobierno del Estado encargó un dictamen no son partidarios de unir la subida de las pensiones al incremento del IPC, o lo que es lo mismo, que las pensiones podrían incluso bajar. Quieren que el nuevo sistema se ponga en marcha ya mismo. Son 12 expertos los que ultiman hoy su propuesta para hacer nuestro sistema de pensiones sostenible a largo plazo. Se conoce como la fórmula del factor de sostenibilidad y todo indica que las matemáticas irán más por el lado de reducir gastos que de aumentar ingresos. El presidente de este grupo propone dejar de actualizar las pensiones con el IPC y utilizar otras referencias, como la marcha del PIB o la situación de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Ambas fórmulas supondrían seguramente incrementos inferiores a la inflación. La otra recomendación que se baraja es ligar el importe de la pensión con la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Eso quiere decir que quienes se jubilen dentro de 20 años tendrán una pensión menor, porque vivirán más años. El informe de los expertos no es vinculante, pero servirá de base para negociar con los agentes sociales y los partidos políticos.
Enrique Goñi declarará mañana a las 10 de la mañana como imputado en el caso de las dietas de Caja Navarra. La magistrada María Paz Benito accedió a la petición de la defensa del propio Goñi, que solicitó aplazar su declaración, que inicialmente estaba prevista para el pasado viernes, al encontrarse Goñi de viaje en el extranjero. La pasada semana, en una providencia, la jueza Benito argumentó que la imputación de Goñi se da porque abonó o consintió el abono de dietas carentes de soporte estatutario. Y estas imágenes las ha protagonizado esta mañana el sindicato LAB, que ha unido con un chorizo de 180 metros de largo los edificios de Caja Navarra y el Palacio de Navarra, la sede del Gobierno, para denunciar, dicen, la corrupción y exigir una comisión de investigación en torno a la Caja, también para pedir la dimisión de la presidenta Barcina. El acto simbólico se enmarca dentro de la convocatoria de huelga general del próximo día 30. LAB ha recordado que 5 de 7 presidentes de Navarra han pasado por los tribunales o lo pueden hacer próximamente. Y mientras la Fiscalía analiza si las firmas en 2 certificados que Uxue Barcos entregó al Ayuntamiento de Pamplona para cobrar 24.000 euros en dietas son o no falsas, hoy la propia concejala ha asegurado que los documentos que presentó están firmados por ella misma o bajo su autorización. El contenido de los documentos es absolutamente cierto frente a lo que insidiosamente se ha sugerido e incluso afirmado, y que, por supuesto, esos documentos han sido suscritos o por mí misma, como no puede ser de otra manera. Aquello de que las firmas de Uxue Barcos son falsas, pues no. Uxue Barcos no falsifica sus firmas, que han sido suscritos por mí, por supuesto, o con mi autorización, como no podía ser de otra manera. Escuchábamos a Uxue Barcos en esta rueda de prensa en la que desde el Grupo Municipal de Nafarroa se ha criticado el proyecto de construcción del Museo de los Sanfermines en Pamplona y haya quedado, dicen, en un yerbín que ha costado al menos 4 millones de euros a los ciudadanos. Desde el Grupo Municipal rechazan las cuantías invertidas por el Ayuntamiento en este proyecto, en el del museo. Barcos ha solicitado que se realice una auditoría para conocer el contenido exacto de los pagos que se han llevado a cabo. Y hoy se ha vuelto a pronunciar el presidente del Partido Popular de Navarra sobre los 15.000 euros que ingresó el exdiputado Santiago Cervera. Enrique Martín ha dicho que, según lo que se sabe, Génova, la sede central del PP, no tenía conocimiento. Yo tengo referencias y puedo confirmar lo que la gerente me informó, que cuando llamó a Gerencia Nacional para ver cómo se realizaban esos apuntes contables, Gerencia Nacional le transmitió que desconocía esos pagos. Yo no le puedo decir más porque, entre otras cosas, en aquella época yo no tenía responsabilidades, excepto la de vicesecretario de organización. Y de estos casos, caso Cervera, Caja Navarra y las firmas de Uxue Barcos, ha hablado hoy el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En una entrevista concedida a Onda Cero, a Navarra Televisión y a Diario de Navarra, Juan Manuel Fernández ha asegurado que los jueces navarros están trabajando con gran independencia y ha mostrado su apoyo a la juez María Paz Benito, que tiene entre manos, como saben, el caso Caja Navarra, del que está pendiente parte de la clase política de la comunidad. Juan Manuel Fernández no ha querido hacer valoraciones sobre la marcha de las instrucciones, ni en el caso de las dietas ni en el del presunto chantaje a José Antonio Asiain. En ambos casos ha dicho estar a la espera de lo que concluyan los magistrados. También ha asegurado que sí le sorprendió conocer la detención del entonces diputado Santiago Cervera, de la que le informó el propio juez que lleva el caso. Buenas tardes. No puedo ocultar que la sorpresa fue grande, ¿no? Estupor, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? A medida que he pedido una comisión rogatoria a Estados Unidos, y esto sin ninguna duda pues supone un obstáculo para una resolución más rápida. La juez Benito tiene plena autonomía, plena independencia y por supuesto no tiene ni que informar a la superioridad ni tiene que pedir instrucciones acerca de cómo hacer su trabajo. La investigación que parece que ha abierto, que va a abrir la Fiscalía, en fin, yo confío plenamente en la Fiscalía y por lo tanto si ha tomado esa decisión es que hay elementos que la sostienen, ¿no? Ahora, Juan Manuel Fernández se ha pronunciado también sobre el caso Urdangarín. Dice que no tiene duda ninguna de que todos somos iguales ante la ley. Todo justo en el día en el que hemos sabido que la Fiscalía podría pedir 17 años de cárcel para el Duque de Palma.
La Fiscalía Anticorrupción no contempla otro futuro para Iñaki Urdangarín que no pase por el cumplimiento de una condena de prisión. Los cálculos, cuando la instrucción del caso está en su recta final, no son nada halagüeños para el Duque de Palma. Anticorrupción trabaja ya en un escrito de acusación en el que baraja solicitar 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarín. Por el delito continuado de malversación en concurso con otro de falsedad, sumaría 8 años de cárcel al aplicar el modo agravado. El de fraude a la administración pública, 3 años más de prisión. Los 3 delitos fiscales suman otros 6 años más de cárcel. El de prevaricación conlleva únicamente inhabilitación para cargo público. La cifra incluso aumentaría si no fuera porque la Fiscalía piensa retirarle la acusación por blanqueo y evasión de capitales. Con este panorama, la única salida para el Duque de Palma se encontraría en buscar una sentencia de conformidad. Al devolver el dinero supuestamente malversado y reconocer su culpabilidad, lograría atenuantes que recortarían la condena hasta los 4 o 5 años de cárcel y evitaría varias semanas de juicio. Pero implicaría ingresar en prisión algo más de un año, extremo que hasta el momento el Duque de Palma ha rechazado de plano. Por cierto, que los empresarios de Baleares, que en el año 2000 regalaron al rey este yate, el Fortuna, para su uso y disfrute, quieren ahora que el Gobierno central se lo devuelva. Lo han acordado hoy mismo por unanimidad a través de la Fundación Turística y Cultural de las Islas Baleares. El Consejo de Ministros debe decidir el futuro de este yate después de que el propio monarca anunciase que renunciaba, mejor dicho, a su disfrute y lo pusiese a disposición del Estado. Y en la Audiencia Nacional, el juez del caso Gürtel está tomando declaración como imputados a 8 empresarios de la construcción que aparecen como supuestos donantes de dinero al Partido Popular en los papeles manuscritos atribuidos al extesorero Luis Bárcenas y que, como saben, reflejarían una contabilidad B del partido. Hoy han comparecido ante el juez del caso los empresarios Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, el presidente de OHL, Juan Manuel Villarmir, y el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez. Mientras, en la calle y frente a la Audiencia Nacional, un grupo ha ejercido sus protestas contra el partido y contra el caso Bárcenas a ritmo de música y portando pancartas. En la Audiencia Nacional hoy se ha vuelto a hablar de ETA. El fiscal de este alto tribunal, Carlos Bautista, ha alertado hoy de una posible escisión de la banda que podría volver a atentar. El fiscal se basa en algunos informes que manejaría el propio ministro del Interior. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior han negado que tengan informes concluyentes de que ETA pueda volver a atentar, aunque sí se ha admitido que los servicios de seguridad barajan informes contradictorios sobre la situación que atraviesa la banda y sus perspectivas de futuro. El fiscal de la Audiencia Nacional ha hecho estas afirmaciones durante el juicio por amenazas terroristas al asesor del alcalde de San Sebastián, Josecho Ibaceta. En Euskal Herria se está viendo un nuevo tiempo político. Y hoy se ha vuelto a abrir al tráfico el carril sentido Irún de la carretera nacional 121, por lo que ya se puede usar de nuevo los túneles de Belate en esa dirección. La dirección Pamplona, enseguida vamos a verlo, se queda de nuevo con el tráfico rodando a través del puerto de Belate. La situación queda igual a la que se mantenía antes del último desprendimiento de la semana pasada. Para los trabajos de reparación se ha optado por colocar pilotes de hormigón y anclajes en la ladera y en construir una escollera de sostenimiento en la parte inferior. Los técnicos prevén un plazo de 3 meses para desarrollar estos trabajos. Y anoche, en este punto de la Navarra 134, a la altura de Azagra, fallecía una joven de 33 años natural de Calahorra. El coche que conducía colisionó con otro en el que viajaban 5 personas, de las que 4 resultaron heridas, aunque su situación no reviste gravedad. Y en Sangüesa, todos los grupos del Ayuntamiento, salvo Bildu, han hecho frente común esta mañana para pedir en un comunicado tranquilidad a los vecinos tras las últimas informaciones sobre la inseguridad del pantano. Aseguran que continuarán pidiendo información a las administraciones competentes y también solicitarán un informe independiente sobre el estado de la presa. Además, van a solicitar al Gobierno de Navarra que lidere la situación.
Los partidos que conforman el Ayuntamiento de Sangüesa, salvo Bildu, han llamado de forma unánime a la tranquilidad de sus vecinos respecto a la seguridad del pantano de Illesa. Dar la tranquilidad a la población, la tranquilidad que se pueda, en su justa medida. En un comunicado conjunto han asegurado que seguirán pidiendo información periódica a la Che y al Gobierno foral, que el 30 de mayo se les presentará el plan de emergencia y que pedirán un tercer estudio independiente sobre el estado de la presa. El alcalde ha pedido al Gobierno foral que lidere la situación. Tiene que pilotar este asunto el Gobierno de Navarra, tiene que pedir, que lo decimos en el comunicado, un tercer estudio independiente a geólogos, ingenieros, bueno, a quien considere oportuno. Es decir, que no estemos funcionando aquí con lo que dice la Che y lo que casi siempre corrobora el Gobierno de Navarra. La tensión que vive el municipio se ha plasmado en la reacción de los concejales de AIS, que se han levantado de la rueda de prensa cuando el concejal de Bildu respondía a la pregunta de por qué no apoyaba el comunicado. Su única tranquilidad, dicen desde Bildu, sería que se vaciara Illesa. Pasaría, según nuestro punto de vista, por la paralización de las obras del recrecimiento, por el vaciado progresivo del embalse y por el estudio de la actual situación de la presa de Illesa por un grupo multidisciplinar sin ninguna clase de injerencia. Los vecinos están divididos entre el miedo y la tranquilidad. Inseguridad total. Ya no sé si tenemos miedo, porque si fuera miedo hubiéramos abandonado el pueblo. No, tengo mucho miedo. Lo único que queremos es eso, que nos digan la verdad y si hay riesgo, vale, pues que lo vacíen. Pero que lo vacíen y que no hagan más. Y yo pienso que la mayoría de los que entienden, de los que están a eso, la mayoría pienso que están de que no se va a hundir. Yo estoy tranquilo, sí. Lo que pasa que el ayuntamiento no nos ha explicado bien las cosas. Lo que todos quieren saber cuanto antes es cómo actuar en caso de emergencia si estas sirenas de alerta llegaran a sonar algún día. Los vecinos, como han escuchado, siguen exigiendo información sobre lo que ocurre en Illesa. Y en esto también coincide uno de los mayores expertos de nuestra comunidad, el geólogo Antonio Arechavala. Asegura que la inestabilidad y el riesgo en el terreno son reales y critica la desinformación de las instituciones con los vecinos. Las alarmas se dispararon tras la comparecencia del geólogo Antonio Casas en las Cortes de Aragón. Y a él, al Mensajero, muchos han acusado de sembrar el dramatismo. A mí lo que me llama mucho la atención es que no haya surgido la alarma antes, cuando estos datos ya andan entre las manos de los dirigentes desde enero. Ha sido él el que lo ha leído en alto simplemente y parece como que él es el culpable de leer algo. El geólogo Antonio Arechavala insiste en que la población debería estar informada de lo que ocurre en Illesa, que atraviesa, según él, el momento más crítico de las obras de ampliación del pantano. Es importante que se sepa, es importante que haya una comunicación fluida entre la empresa pública que está haciendo el recrecimiento y los ciudadanos de Sangüesa, claro que sí. Dar unas charlas sobre cómo ha cambiado el contexto, dar unas charlas sobre cuáles son los problemas que se están encontrando, hacer abierto y hacer efectivo todo la problemática que se está dando. Critica el hermetismo y la desinformación respecto a lo que está ocurriendo allí. Insiste en que la inestabilidad y el riesgo son reales, pero no solo geológicos, también sociales e institucionales. Comentar que la gente debe estar informada de lo que está pasando, porque si no está informada es caldo de cultivo para que haya muchas teorías de la conspiración, ¿no? Por ello concluye que la pasividad de las instituciones pone en evidencia la manera de gestionar amenazas y catástrofes. Y el Gobierno de Navarra sigue asegurando que confía en los informes de Confederación, que sostiene que no hay motivos para estas alarmas. El Partido Socialista también confía en la seguridad de la obra. Nadie podrá pensar que unos técnicos en este caso la Confederación, pues si vieran que existe, lógicamente, riesgos en las obras que se están haciendo, pues lo iban a poner de manifiesto. Por la información que tenemos, esa obra tiene garantizada la seguridad de los ciudadanos y de los bienes aguas abajo de la presa, ¿no? Pero no obstante, esas denuncias o esas afirmaciones que se han realizado, evidentemente lo que vamos a hacer es estudiarlas. Enseguida analizamos toda esta problemática, esta realidad con el geólogo Antonio Arechavala, que estará con nosotros en el tiempo de entrevista. Y ahora nos vamos hasta Pamplona porque el Ayuntamiento quiere consolidar el último edificio de origen medieval que existe en el antiguo barrio de Curtidores. Se trata de una antigua vivienda que sufrió un incendio en el año 2012. Para el consistorio,
se va a estudiar la modificación del Plan General Municipal. El edificio es de propiedad privada y son los dueños actuales quienes se encargarían del mantenimiento. La modificación afectaría a una nueva zona de creación que abarcaría la superficie de la parcela en la que se encuentra el edificio, que se quiere consolidar y que pasaría a ser suelo urbano consolidado. El Gobierno de Navarra requiere al Ayuntamiento de Txarri Aranaz que anule el acuerdo que adoptó el Pleno Municipal el pasado día 10, en el que se aprobaba celebrar una consulta popular para preguntar a los vecinos de Txarri Aranaz si desean que el municipio, como municipio dice el texto de Euskal Herria, forme parte de un nuevo Estado independiente en Europa. El Ayuntamiento tiene ahora un plazo de 15 días para proceder a la anulación del mencionado acuerdo del Pleno. Y finalmente, Tudela contará con toro de fuego en las fiestas de San Juan y de San Pedro. Tras las dudas iniciales, así lo ha decidido hoy el Ayuntamiento en la Junta de Gobierno tras recibir una notificación de la Federación Navarra de Municipios y Concejos en la que confirmaban que pueden seguir celebrándose los toros de fuego como hasta ahora, sin aplicar la normativa nueva. Eso sí, el Ayuntamiento de la capital ribera advierte en el programa de actos que la participación en el toro de fuego es voluntaria, que se deben respetar las indicaciones de distancia de seguridad marcadas por los agentes municipales y que no se responsabiliza de los posibles daños por incumplir dichas normas. Muchas veces las fiestas y celebraciones se asocian al consumo de alcohol, aunque muchos jóvenes lo están utilizando cada fin de semana como parte de su tiempo de ocio. Los expertos alertan ahora de que se está extendiendo una peligrosa moda en la que el alcohol no solo se bebe. Advierten de nuevas formas de consumir alcohol por el ojo, vagina o el ano. Esto ya me parece un poquito aberrante, ¿no? Yo no lo haría, desde luego que no lo haría. De verdad es cierto. Increíble, pero cierto. Es lo que se conoce como tamvodka. Viene de Inglaterra y Estados Unidos y consiste en impregnar un tampón en alcohol e introducirlo en la vagina o el ano. Quienes lo practican buscan una mayor absorción de alcohol en sangre. Es una locura. Hay otras vías de absorción mucho más sanas, o por lo menos que no causa tanto daño. Esta práctica se está extendiendo bajo falsas informaciones que aparecen en Internet. Dice, es que así puedo conducir. Digo, no, perdona, si no puedes conducir, sí, porque el alcohol pasa en sangre, por otra vía, pero pasa el mismo. Pero, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Quemazón puede ser, ardor, por supuesto no es bueno porque altera la flora vaginal. Quizás sí que pueda favorecer cierto tipo de infecciones o sobre todo de irritaciones. La imaginación de los jóvenes no tiene límites. Los expertos aconsejan combatirlo desde la educación y la información para que no sigan poniendo en riesgo su salud. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y con estos goles, con estos golazos, alegría en la afición, en el plantel, en el cuerpo técnico y también alegría para el presidente Miguel Archanco. El máximo mandatario confesó haberse quitado un peso de encima con la salvación. Terrible, terrible. No, este y ninguno más, ¿eh? Para el club este era un año muy importante. Y bueno, pues era muy necesario quedarnos en primera división. Bueno, nosotros empezamos el milagro el primer partido y lo terminamos el último. Es un milagro largo. ¿Te quitas un peso de encima en tu primer año de mandato? Sí, me lo quito, sí. El partido de ayer fue la despedida de la temporada en el Reino de Navarra, un adiós perfecto con la salvación certificada, pero también pudo significar el último partido de algunos de los protagonistas en casa. Mientras que Sola, Puñal y Mendilibar manifestaron su intención de continuar en Osasuna, Andrés Fernández fue escueto en la respuesta, dejando en el aire su futuro. Yo tengo contrato, ya os dije. Hay una cláusula por ahí, ¿no? Sí, sí, manteníamos, o sea que no, y yo estoy a gusto. O sea que ya no hay... es cuestión de hablar ahora, ¿no? Ahí, mira, hemos adelantado una semana, el fin de año casi, y tenemos una semana más para hablar, ¿no? Pero... todavía no sé si va a seguir Mendilibar, si no va a seguir, qué entrenador va a venir, qué opina la directiva, entonces bueno, vamos a tener tranquilidad y escucharemos lo que hay. Y bueno, yo como tú bien has dicho, lo dije, ¿no? Que físicamente me encuentro bien, entonces
bueno, vamos a ver, ¿no? Si todo va normal, no tiene por qué, lo normal es que continúe otro año, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Un año de contrato más con Osasuna y en principio, pues bueno, mi idea es seguir aquí, permanecer aquí en Osasuna y bueno, Dios es el que decide, Dios dirá, pero bueno, el año que viene en principio sigo aquí. Del futuro no lo sé, no lo sé. Y la otra buena noticia futbolística del día la traía el seleccionador nacional, Vicente del Bosque, que esta mañana daba la lista de preseleccionados para la Copa de Confederaciones y que ha elegido a 3 jugadores navarros en la misma convocatoria. Javi Martínez, César Azpilicueta y Nacho Monreal han entrado en la lista de los 26 futbolistas preseleccionados, completando la gran temporada que los 3 navarros han realizado. En las próximas semanas Del Bosque deberá realizar 3 descartes antes de partir para disputar la Copa Confederaciones. Son los siguientes. Bueno, las sensaciones que ayer se vivieron en el mundo del fútbol fueron sin duda para recordar, como siempre lo han comentado todos los aficionados, era el tema más comentado del día, pero también hoy se habla de la segunda B, en la que hay implicados 4 equipos navarros. El balón finalmente le puede caer a Camochu. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. 5 cervatillos han nacido en los últimos días en el Parque de la Taconera, en la mitad de la ciudad. Es época de alumbramientos en el minizoo urbano de Pamplona, un hecho que al fin de semana pudo grabar incluso un turista. En Iberdrola estamos en España desde 1901 y desde hace una década en 40 países. Somos una de las mayores eléctricas del mundo y estamos cuidando los ahorros de 500.000 de accionistas. Iberdrola, estamos contigo. El irlandés David O'Brien ha colgado en YouTube este vídeo en el que se ve el nacimiento de un cervatillo. Las hembras suelen buscar lugares apartados para parir y esconden como pueden a la cría antes de que ésta se junte a la manada a los 4 o 5 días. Los nacimientos comenzaron el pasado jueves. Han sido 5 en estos días y puede haber alguno más en los próximos. La época de la berrea de otoño culmina con los nacimientos de esta semana, según la genética de los ciervos, con el buen tiempo primaveral y los pastos verdes. La manada del Parque de la Taconera la componen 8 hembras y 2 machos. Los cervatillos permanecerán unas semanas en Pamplona durante la época de lactancia. Después el ayuntamiento se pondrá en contacto con otros parques zoológicos para trasladar a las crías. Se hace así para evitar que la manada sea muy numerosa y que se puedan dar casos de incesto. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Y hablamos ahora de cultura, un clásico de los escenarios. Romeo y Julieta cierra mañana la temporada de Baluarte. El Ballet de la Ópera del Rin interpreta la obra con música de Sergi Prokofiev y una coreografía realizada en el año 1990, ambientada en tiempos de la Revolución Rusa. Julieta es la heredera de la aristocracia local e intelectual y Romeo, un joven estudiante pobre tentado por las ideas revolucionarias. Mañana en Baluarte. Nosotros lo que hacemos ahora es abrir tiempo de entrevista. Esta noche, como ya les hemos adelantado, nos acompaña el geólogo Antonio Arechavala para profundizar, para intentar arrojar luz a qué está sucediendo en la presa de Illesa. Señor Arechavala, Antonio, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay cierta controversia en torno a lo que está pasando al pantano y kilómetros más abajo, sobre todo en la localidad de Sangüesa, donde hemos visto al principio hay incertidumbre entre los vecinos. Usted es asesor de los vecinos de las urbanizaciones que han sido desalojadas. Hay 60 familias en esta situación, pero hay un pueblo entero que vive con incertidumbre y quiere saber qué es realmente lo que está pasando. Confederación y Gobierno de Navarra dicen que no hay motivos para la alarma. ¿Cuál es su opinión como geólogo?
Bueno, depende, porque si tomamos los informes del 9 de enero de 2013 de Confederación, dicen que sí, que hay motivo para la alarma, que hay un peligro real y conceptos como riesgo inminente, etcétera, salen de ahí. Los otros geólogos que han leído en público, delante de los medios o en las Cortes de Aragón, estos conceptos... Nos referimos a Antonio Casas, que la semana pasada puso el ojo, la atención en ese informe concretamente. Pero ¿no? fíjate, estamos hablando de la semana pasada, estamos hablando de mayo. Los informes ya son de carácter público y los han tenido los dirigentes desde enero. No sé por qué ahora... a mí es que me llama mucho la atención el hecho de que ahora se le haya dado tanta importancia porque lo haya leído Antonio Casas. Sin embargo, estos trabajos ya están ahí en manos de especialistas, de dirigentes desde hace tiempo. A lo mejor el señor Casas no tiene la misma vara de medir esos informes que otros expertos que los hayan podido medir. Es decir, ¿existe interpretación en esos informes? ¿Puede existir que según quien los mira, según quien los lea, pueda ver una situación de alarma o no? ¿Usted ha tenido acceso a ellos? Sí, yo he tenido acceso a ellos. De hecho, para confeccionar mis trabajos y para poder emitir ciertas opiniones respecto de la estabilidad y del futuro, de cómo va a evolucionar todo esto, he tenido que acceder a estos informes, por supuesto. Opinó que los datos numéricos son los que son y luego que la cualidad que se le da a esos datos numéricos ya viene de fábrica, ya viene de la Confederación. Repito, estos informes que dicen riesgo inminente y conceptos de este calibre vienen de Confederación. ¿Para usted hay un riesgo inminente? Riesgo siempre hay, por supuesto. ¿Qué tipo de riesgo? Yo creo que estamos pasando en este momento un momento bastante crítico, puesto que la estabilidad está al límite. Estamos trabajando con el pantano prácticamente lleno, está al 92% me parece ahora mismo, y estamos en una situación en la que se ha descalzado para poder acoger el estribo derecho en el caso de la ladera derecha, y hay un movimiento de una ladera que prácticamente, como nos han dicho, está controlado, pero prácticamente quiere decir que se mueve. Además, esto ha producido un empuje también de la parte derecha de la presa hacia arriba, ¿no? Un pequeño levantamiento que nos dan incluso el dato numérico de 1,4, que puede estar dentro de lo admisible, pero en cualquier caso estamos en este momento en un estado, no sé si es moderadamente crítico, muy crítico, poco crítico, es una cuestión que tendrá que definir la propia Confederación, pero que desde luego los calificativos vienen de allí. ¿Eso en qué se traduce? ¿La presa podría quebrar? ¿Cuáles son los riesgos reales? ¿Cuál es la situación que puede pasar, para entendernos, con palabras claras? Porque ya hay quien está pidiendo el vaciado del pantano. Le hemos escuchado a algún habitante de Sangüesa decir si hay que vaciar Yesa, que se vacíe. ¿Cuál es el riesgo real? No sé, no es tan fácil. Vaciar el pantano a lo mejor trae como consecuencia que un cambio brusco en las condiciones tensionales de la zona pueda ser contraproducente. Por lo tanto, hay que mantener la calma como sea y tener confianza en que los técnicos están haciendo lo correcto. Yo creo que el escenario de rotura de la presa siempre hay que contemplarlo, por supuesto, que el contexto en el que ahora vive Sangüesa, una ciudad medieval que de repente se ha dado cuenta o acaba de despertar al hecho de que el contexto en el que vive es distinto, pues no se ha comunicado o se ha comunicado sin fluidez, casi se ha pasado de puntillas por este hecho. Yo recuerdo cuando fue todo lo de Itoiz, a la gente de Itoiz se le dieron consignas, se hicieron simulacros, cosa que no se ha hecho todavía en Sangüesa. Parece que el próximo jueves se va a presentar ese plan de emergencia, no sabemos si es exactamente un plan de evacuación, veremos a ver qué es lo que se presenta, pero ¿qué sucedería si se quebrara la presa? Sangüesa está a 10 kilómetros, aguas abajo. ¿Qué margen de maniobra hay en esos casos? Por desconocimiento, le pregunto, señor Aretxabala. Yo también no he tenido acceso a lo que es el protocolo de evacuación de la ciudad. Sé que se ha hablado de media hora, como todo el mundo. No tengo acceso a esa información y yo creo que el jueves será de carácter público y entonces todos podamos opinar al respecto. De momento, sin los datos, yo no puedo opinar. ¿Las obras de recrecimiento están sirviendo para bien o para mal?
de momento están suponiendo una desestabilización momentánea. Se supone, por los argumentos que nos han podido dar también de la Confederación, que en el momento que el recrecimiento esté completado, las propias paredes estarán tensadas, estarán ya soportadas por el propio relleno de grava que se va a hacer, con lo cual yo confío en que cuanto antes se haga, como se ha dicho también en la Confederación y como los propios técnicos están intentando acelerar, que se llegue a ese estado lo antes posible. Es decir, la finalización de las obras de recrecimiento podrían suponer un bien para el pantano. Por supuesto, es decir, desde el punto de vista tensional no nos queda más remedio que admitir que sí, claro. Todos aquellos que quieran ver que yo creo que debemos dejar ya al margen, aparcar estamos a favor, estamos en contra, estamos a favor del recrecimiento, estamos a favor de Antonio Casas, en contra de las tesis tal, de las tesis cual, de las oficiales, de las de CAS. Da igual, yo creo que esto en este momento es absurdo mantener esta discusión y aparte que no nos lleva a nada, es totalmente estéril, como estamos viendo, y lo que hay que hacer es mirar hacia adelante. Ahora mismo informar que la propia Confederación Hidrográfica cambie de actitud en el sentido de que pueda dar toda la información posible y que no nos cueste tanto a los técnicos que estamos trabajando en otros intereses que también están afectados, y verlo todo de una manera mucho más holística, mucho más completa, más integral, ¿no? En el sentido de que no solamente el problema está localizado en la presa, hay dos urbanizaciones, hay un problema de estabilidad de las laderas, hay una población, como bien decías, en aguas abajo, hay un patrimonio histórico, hay sectores económicos, hay muchas cuestiones y hay que hablar todos entre todos y ponernos de acuerdo. Le he leído a usted en un artículo de opinión que ha publicado esta mañana que en Sangüesa ya las casas se venden a menos precio. Eso nos han dicho, aparte que también nos han dicho que han desaparecido los ansiolíticos, se han anulado bastantes reservas, ¿no?, de casas rurales. Sí, ha habido un impacto económico y social. España, nuestro país, ha tenido casos claros de situaciones no similares, pero sí con advertencias previas. Pongámonos el caso de lo que ocurrió en el camping de Biescas, el propio terremoto de Lorca, al que hacía referencia en ese artículo. ¿Por qué cuesta tanto que se tomen, no sé si poder decir, las cosas más en serio, con mayor importancia los avisos, las advertencias previas, ¿no? Nunca pasa nada hasta que pasa. Eso es, somos un país que estamos acostumbrados a reaccionar cuando todo se pone muy difícil, ¿no? Es lo que ha pasado ahora mismo con Sangüesa. Estos protocolos de actuación y toda esta información que debería haber fluido en su momento para haber preparado a la población para este momento crítico no se ha hecho. Entonces se hace ahora todo deprisa y corriendo, pues porque han saltado ciertos sectores sociales, hay una contestación ciudadana. Yo creo que no se debe hacer así. Yo la semana pasada estuve en América y estuve tratando estos mismos temas con profesionales de empresas que trabajan en el sector también energético, en sectores económicos, por ejemplo en la inyección de fluidos después de la extracción de pozos de petróleo, y ellos mismos, desde geólogos, ingenieros, van por los pueblos explicándole a la población que, bueno, que hay unos efectos secundarios como la sismicidad inducida y una serie de cosas, pero como lo más abierto y más natural del mundo, y nunca hay exaltados y nunca hay problema. Nosotros somos un país que somos bastante analfabeto en la gestión de las crisis y de los estados de estrés como este, por ejemplo, que estamos Bueno, viviendo. pues estaremos muy pendientes de ver cómo se desarrolla, de ese plan de emergencia que se presenta este jueves, para saber cuáles pues son las condiciones, las circunstancias ante algún posible riesgo que pueda desprenderse del pantano. Antonio Arechavala, muchísimas gracias a vosotros por haber aportado su opinión al respecto de este tema. Así nosotros ponemos el punto y final a esta crónica de noticias. Volveremos mañana, como siempre, en los horarios habituales. Descansen.